Y usted, mientras tanto, busque por favor Hechos capítulo 2, los versículos del 1 y 2 vamos a leer. Usted lo conoce. Vamos a leer del 1 en adelante. Me dice amén cuando lo tenga, por favor. Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo vino ese viento recio? De repente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y luego en adelante ahí viene el apóstol Pedro con su primer mensaje. Hasta ahí vamos a leer. Los primeros 2 versículos nos dice que de repente vino del cielo un viento recio, ¿verdad? Y todo el acontecimiento que la mayoría de nosotros pues sabe que sucedió, ¿verdad? Pero fue de repente. Yo quiero mencionarle así a manera de introducción 3 verdades que son muy importantes acerca de Dios y que las debemos de saber nosotros. Número 1, Dios desea obrar en nuestra vida. Sea cual sea la situación por la que usted está pasando, Dios quiere involucrarse. Si es buena, Dios quiere involucrarse. Si no es buena, con mayor razón, Dios quiere involucrarse. Él quiere participar. No es un Dios ajeno, es un Dios cercano. Número 2, Dios no es estático, ¿sí? Dios no es estático, Él es un Dios vivo. La palabra de Dios dice de sí misma que no vuelve vacía. O sea que cuando Dios dice algo, va a suceder algo. Dios no habla solo por hablar. Cuando Él dice algo, esa palabra dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Quizá para usted son 10 años y sentimos que nos morimos en 10 años. Para Dios es un día, ¿sí? Quizás para usted es la otra semana, para Dios son 1000 años, porque para Él 1000 años es un día y un día 1000 años, ¿verdad? Por eso es que nos cuesta un poco a nosotros poder hacer, ¿cómo es que se dice? Hacer match, ¿verdad? En español, casar, decimos nosotros, encajar con el tiempo de Dios. Porque le creemos promesas a Dios y algunas veces esas promesas son para, Dios nos habla a través de una palabra, un día sucederá esto en tu vida. Y uno dice, un día, ¿verdad? Y sucede mañana, ¿verdad? O usted le cree algo a Dios y en esa palabra decía para usted, ¿verdad? Ya ocurrirá algo, ya, y entonces usted lo espera y vienen 20 años, ¿verdad? Para usted y para mí no logramos entenderlo, pero Dios sí lo entiende. Así que número 1, Dios quiere obrar en nuestra vida. Y número 2, Dios no es estático, ¿verdad? Dios es un Dios que se mueve, que constantemente está en movimiento. Por eso es que Jesús combatió con los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos de su época, como hoy todavía hay gente que vive
en el fariseísmo, en la religión de querer meter a Dios en una caja a la medida de nuestra conveniencia, ¿verdad? Llegó Jesús a darle vuelta a todo eso, ¿verdad? Llegó Jesús a mostrarles cosas que nunca las habían visto, como por ejemplo sanar a un enfermo el día de reposo, ¿verdad? En el cajoncito de los fariseos es sábado y no se puede. ¿Y quién es este para hacerlo? Jesús llegó y dijo, yo soy mayor que el sábado, ¿verdad? Entonces, Dios no se está quieto, Él es un Dios que vive siempre en movimiento. 3, Dios nos invita no solo a saber de Él, sino a experimentarlo a Él. Él es un Dios de experiencias, ¿sí? Él es un Dios de experiencias. Y hermano, la gracia, el jugo de la iglesia es experimentar a Dios en nuestra vida. Eso es la gracia de la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta, donde está su presencia, donde Él hace milagros, donde Él habla, donde Él enseña, corrige, exhorta, anima, levanta, restaura. Eso es maravilloso, eso es la iglesia. Y Dios quiere que usted y yo vivamos eso. Experimentemos la gloria de Dios, los milagros de Dios. Llegué a la oficina de este pastor en el año 2000 con mi pelo hasta el hombro y con un montón de símbolos por todos lados, colgados por todos lados, sin saber lo que iba a pasar. Y cuando estoy ahí sentado, Dios hace que yo comience a temblar todo mi cuerpo. Y yo era un escéptico total. Y estando allí, viene la presencia de Dios. Yo no sabía qué me estaba pasando. Me cambió la vida ese día. Me cambió la vida. Lo experimenté, pero espérese. Yo era alcohólico, 10 años de no parar de tomar. Y después de ese día, nunca más tuve deseo de una gota de alcohol. Wow, ¿verdad? Bueno, hoy por cierto le digo a Dios, Señora, que así como aquel milagro, ya, por cierto que ya no, ¿verdad? Veo que como que ya no, solo ese fue, ¿me entiende, verdad? Y Señor, pero así como es, que fue así, pues, ¿me entiendes? Así. Y ahora siento que Dios me hace esperar más, pero yo lo viví, hermano. Yo viví, yo soy alguien que estaba muerto y resucitó literalmente, ¿verdad? O sea, en mi vida espiritual. Así que entender esas 3 verdades nos ayudarán a comprender cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios opera en nuestra vida. Por lo tanto, Dios, que es un Dios que quiere que lo experimentemos, nos mueve con Él y nos lleva con Él. ¿Sí? Abraham, deja tu tierra, deja todo y sígueme. Y vete a donde yo te mostraré. ¿Sí me entiende? Pedro, deja la red, vente conmigo. O sea, era Jesús diciéndole, súbanse conmigo, me van a experimentar a mí. Por eso es que los discípulos, su vida fue cambiando día con día. Me imagino que a lo mejor alguno de ellos dudaba, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hasta el día que vieron a Jesús hablarle a la tempestad y que las olas se calmaron y que Pedro caminó sobre el agua. Ese día creo yo que fue trascendental para ellos, porque se dieron cuenta que la cosa era muy, pero muy en serio, ¿verdad? Así que Dios nos lleva a experimentar momentos específicos y cruciales en nuestra vida. Y cuando usted está cerca de Él, usted puede discernir que ese momento significa algo para usted. Cuando estamos lejos de Dios, Dios nos puede pasar enfrente y no nos damos cuenta. Esa es la importancia de estar cerca. Cuando estamos cerca, experimentamos su presencia. Sabemos que algo diferente es para mí ese momento específico que Dios me está permitiendo experimentar. Así que, entendiendo que Dios es un Dios que se mueve, yo le quiero hablar hoy sobre los momentum o puntos de inflexión de Dios. Momentum o puntos de inflexión de Dios. ¿Qué es un punto de inflexión para entrar en materia? Es un momento definido por un acontecimiento, el cual nos marca, es imborrable y nos obliga a tomar decisiones muy importantes. Eso es un punto de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión, otro concepto, es una bifurcación, como lo vemos en esa imagen.
Es una bifurcación que suele aparecer de repente, sin aviso, y nos lleva totalmente en otra dirección. Y aunque no suene bien o no nos va a gustar escucharlo, pero muchas veces los puntos de inflexión podrían ser acontecimientos traumáticos incluso, duros, difíciles, pero a partir de los cuales nuestra vida quedó marcada por algo y no somos iguales después de eso que vivimos. Ahora, hay un término que también se relaciona con el punto de inflexión y es momentum. No es lo mismo, pero sí se relaciona. Momentum significa tomar impulso o fuerza hacia adelante aprovechando una ocasión. Fíjese bien. Otro concepto, aprovechar una circunstancia favorable para avanzar. Le voy a poner un ejemplo. Algunos de nosotros probablemente nos ha tocado alguna vez querer arrancar un carro estándar que, por ejemplo, se nos quedó sin batería. ¿Qué hacemos? Empujarlo, ¿verdad? Ahora, si usted es el que ha ido al timón, usted sabe que atrás trae a 3 tipos ahí empujando, ¿verdad? Y ellos le dicen a usted, sobre todo si no tiene mucha experiencia manejando, vaya, cuando sienta, le dicen, cuando sienta un impulso, arránquelo y acelere, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Ese es el momentum en que el motor puede avanzar, pero es un momento muy cortito, momentum. En el ámbito empresarial es muy aplicado también este término. El momentum, la bolsa de valores se mueve a través de momentum, momentos específicos donde ahora invierta, es el momento exacto, agarra impulso después de esto. Entonces, momentum y punto de inflexión de alguna manera están relacionados, porque el punto de inflexión es un momento específico en el cual tengo que cambiar de curso. Y el momentum es el momento en el que es oportuno avanzar cuando yo he cambiado de curso. El propósito de los puntos de inflexión en nuestra vida es provocar una reacción y un cambio en nosotros. Cuando hablamos de Dios, el propósito de un punto de inflexión es provocar un cambio, provocar en nosotros cambios a favor nuestro. Por eso yo le decía que no siempre es agradable un punto de inflexión. Vi una película que trataba de un hombre que su trabajo era decirle a los empleados de las empresas que estaban despedidos. Ese era el trabajo de él. Entonces él andaba por todos lados y su trabajo era ese. Él les presentaba un plan de despido, no de retiro, sino que de despido. Pero su trabajo era que la gente pues no se suicidara, ¿verdad? Porque la habían despedido. De eso era. Y hay un caso que esa fue la parte que más me gustó, que hay un señor. Claro, ¿verdad? A ellos les gritan, les tiran todo. Es terrible el momento. Por eso que era una empresa subcontratada por las empresas. Pero hay un señor y él trata la manera y le pinta de un modo o de otro, ¿verdad? Y este señor se le queda viendo y le comienza a decir cosas feas, muy hirientes. Y entonces, claro, el momento el momento traumático de me quedé sin trabajo. Pero este hombre que hacía ese trabajo hizo algo. Él comienza a leerle su expediente y le dice, bueno, veo que dejaste tu sueño de ser chef. Dejaste tu sueño de ser chef por trabajar aquí todos los años, muchos años trabajando aquí. Y el señor se le dio risa sarcástica, ya, ¿qué me importa ser chef? Pero después de hablar mucho con él, le dice, qué emocionados van a estar tus nietos al probar la comida que su abuelo les va a hacer. A lo mejor en el restaurante que vas a poder ahora tú aperturar, ¿verdad? Y esa palabra de él le cambió el panorama. No iba contento, pero se puso a pensar de verdad en sus nietos y a lo mejor, quién sabe, en comprarse una cocina para comenzar con algo que había dejado abandonado. Pero esos momentos pueden ser no buenos, como en el caso de este hombre que se quedó sin trabajo.
Un punto de inflexión puede ser una noticia, a lo mejor, de una enfermedad terminal. Son puntos de inflexión. Ahora, hablando de Dios, un punto de inflexión es una invitación de Él a nosotros para algo en nuestra vida. Un punto de inflexión es una invitación que Dios nos hace para algo en nuestra vida. Otra cosa que quiero mencionarle, Dios es experto en ayudarnos a ver esos puntos de inflexión y lo quiero llevar a algunos ejemplos, como por ejemplo en Génesis 22, usted sabe que es un gran caso, ¿verdad? Abraham. Abraham dice el capítulo 22, 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, ahora toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma lo que amas, le dijo Dios, y ofrécemelo. Escuche, toma lo que amas y ofrécemelo a Abraham. Dios lo llama a Abraham a entregar. Dios sabía que si Abraham lo hacía, Dios sabía que esta prueba tan dura, si Abraham la pasaba, eso iba a cambiar drásticamente la vida de este hombre, la de su familia y la de millones. Así que Abraham se ve ante esta situación tan difícil que Dios le pide a él. Ahora, vea usted qué importante el momento, ni más ni menos iba a entregar a su hijo en sacrificio. Eso no es un momento que puede cambiarle la vida a cualquier persona. Usted dirá, bueno, pero eso fue en el tiempo de Abraham, pero bueno, ahora puede ser en un hospital, ahora puede ser el momento en el que toca despedir a una persona, en el que toca decir adiós, ¿me entiende? Son momentos cruciales. Moisés en Éxodo capítulo 3, encontramos a Moisés frente a la zarza y algunos conocemos esto, ¿verdad? Apacentando Moisés, dice las ovejas, versículo 1 en adelante, de su suegro Jetro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Vea usted qué interesante, un día cualquiera para Moisés. ¿Por qué le llamó la atención que la zarza no se quemaba? Porque Moisés veía zarzas todos los días, estaba en el desierto, pasaban frente a él las zarzas, ahí estaban, secas, y era común que ardieran en fuego por el calor que había, pero esa zarza no se apagaba y eso le llamó la atención a él. Y Moisés se acercó para ver qué le pasaba a esa zarza. Moisés se inquietó y obedeció a lo que él sentía en su corazón y ahí Dios le habló. O sea, quiero que usted vea algo importante. Estos son momentos cruciales en la vida de estos hombres. Momentos importantes que les marcaron la vida. En el caso de Moisés, qué importante es esto. Dice que él se inquietó por acercarse a ver. Moisés entendió que había algo en esa zarza, aunque no estuviera del todo seguro que era. Pero lo inquietó a él. Que Dios nos ayude a nosotros a inquietarnos por Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros no perdamos de vista. Yo escuchaba a un pastor hace unos días que tiene el don de sanidad y es un ministerio muy poderoso el que Dios le ha dado, pero él decía, yo estaba sorprendido de ver a los niños crecer enfrente de mí, yo estaba sorprendido de verlo, decía, sorprendido de ver crecer los brazos, de ver crecer las piernas, de ponerle la mano en la espalda a alguien, acá en el cuello, decía él, y tocarle la bola enorme que tenía el tumor y
ante el tacto de mi mano, sentir cómo iba desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo el tumor. Y lo ve todos los días, pero no deja de asombrarse. No deja de asombrarse. Ojalá nosotros no dejemos de asombrarnos nunca con Dios. Pero nos acostumbramos rápido. Moisés vio la zarza y se acercó. Cuando a usted Dios le esté haciendo, acérquese. Imagínense que Moisés hubiera de lejos. No, él se acercó. ¿Y qué pasó cuando se acercó? Escuchó la voz de Dios que le habló. Como decía un músico muy conocido, muy famoso, él cuenta su testimonio de cómo él se separó de su esposa y entonces llegaba a visitar a su hija de vez en cuando, pero un día su hija lo estaba recibiendo en la puerta de la casa y le dijo, papi, y él le tocaba a él salir con la niña, ¿verdad? Y le dijo, papi, antes de irnos a pasear, vamos a ir a la iglesia. Vas a ir conmigo, porque yo quiero que tú conozcas a Jesús. Llegó solo a recibir a Cristo. Ese día que llegó a recibir a Cristo en la iglesia. Se acercó, ¿me entiende? Cuando nosotros le prestamos atención a los llamados de Dios, Dios nos puede sorprender. ¿Se acuerda de Josué? Muere Moisés. En Josué capítulo 1 lo puede encontrar, capítulo 2. Muere Moisés. ¿Y qué pasa con Josué? Dios le habla y le dice, bueno, Josué, hoy vas tú. Murió Moisés, ahora te toca a ti. Y luego lo llaman los líderes de todo Israel y le llaman a Josué. Primero Dios le dice 3 veces a Josué, esfuérzate, 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 sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Y Josué creo yo que dijo, bueno, ya me quedó claro de que me tengo que esforzar y ser valiente. Dios me lo ha dicho 3 veces. Pero luego no solo eso, el pueblo lo llama y le dice, mira Josué, aquí nosotros vamos a obedecerte como le obedecimos a Moisés. Solo una cosa vamos a ver, queremos ver que Dios está contigo como estuvo con él. O sea, en otras palabras, te vamos a estar observando, te vamos a ver tu vida cómo es. Pero una cosa le puedo decir, ahora le tocaba a Moisés llevarse a la gente, a millones de personas y pasarlos al otro lado. Yo creo que eso le cambió la vida a Josué. Son momentos dramáticos en la vida de mucha gente. ¿Se acuerda de David? Está con las ovejas, todo bien, todo un día normal, allá en la soledad, tocando su arpa, escribiendo salmos, adorando a Dios, todo bien, y de repente lo llegan a llamar, dice, papá te llama. Llega David, está ahí un gentío y está un señor todo serio que era Samuel. ¿Sí? Ahí está el profeta y ni más ni menos dice, únjalo, porque esto es sin saber ese chamaquito que la vida le estaba cambiando en ese momento. Y que después de eso iba a matar a un gigante y que después de eso lo iban a seguir casi toda su vida para matarlo a David. Y que iba a ser el sol de Israel y que iba a ser el rey más importante que ha tenido la nación de Israel. Son, hermano, puntos de inflexión, momentos que cambian la vida de una persona. ¿Y qué decir de los apóstoles? Pedro pescando, como todo un profesional, sabía que ella no se podía, aparece Jesús y le dice, tirala del otro lado, ¿verdad? Y Pedro probablemente pensó, pero este señor, ¿verdad? Y yo soy el experto, pero vaya pues, para que no se sienta mal, me da pena, pobrecito, la tiró y ustedes saben lo que pasó, se rompían las redes, ¿verdad? La vida le cambió a Pedro ese día. La vida le cambió a Pedro. ¿Se acuerda de Mateo? Lo odiaban todos los judíos porque él era un recaudador de impuestos, o sea, él le andaba cobrando a su misma gente, pues, Mateo, ¿verdad? Se encontró con Jesús y Jesús le enseñó a hacer números de una manera diferente. Podemos hablar de muchos. Natanael solo allá en un árbol, debajo de un árbol, y cuando ve a Jesús frente a frente, Jesús le dice, cuando estabas allá debajo del árbol y oraste esto y esto y esto y esto y esto, yo te escuché. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Y Saulo, ¿verdad? El erudito que tenía vacía su alma, encontrado por Jesús en el camino a Damasco. Ese fue el punto de inflexión para Saulo. Jesús lo encuentra y le cambia la vida. Y dice la Biblia que él estuvo ciego 3 días. Mira qué interesante. 3 días estuvo ciego Saulo. Pero ¿sabe qué pasó en esos 3 días? Él se fue, se lo llevaron allá a la casa de un Simón, ¿verdad? Y ahí estuvo ciego. Pero eso que acababa de experimentar Saulo no dejaba de dar vueltas, entendamos, ¿verdad? El Jesús a quien él perseguía se le apareció. Le habló, le dijo su nombre.
Le reclamó, me está persiguiendo. Lo amenazó, le dijo, ten cuidado porque conmigo te vas a encontrar. ¿Me entiendes? Diplomáticamente el Señor le dijo, ¿verdad? No sabes lo que estás haciendo. Y por último, lo deja ciego, lo desarma a Saulo. Pero ahora, cuando yo estaba escribiendo estas líneas, el Señor me hacía ver algo muy importante en este detalle de Saulo. ¿Qué hizo 3 días ciego Saulo? Póngale atención a esto. ¿Qué hizo 3 días ciego? Ciego. No había nada que hacer. Ciego. Acababa de escuchar a Jesús. Esa voz retumbaba en su alma. ¿Sí? Esa voz retumbaba en su alma. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Jesús, hermano? Tomando la decisión más importante de su vida. En esa lucha de 3 días, estamos hablando de un erudito, de un genio, Saulo. Hablaba un montón de idiomas, conocía la ley de la A a la Z, era un genio. Escucha, él estaba pensando, ¿qué hago? Jesús me habló. El Jesús que Esteban delante de mí gritó que lo estaba viendo en los cielos cuando yo dije que lo apedrearan. Ese Jesús, decía Saulo, me habló, me dijo mi nombre. Saulo estaba evaluando ese momento importante en su vida para tomar una decisión. ¿Sabe qué me decía el Señor, hermano? Y le digo así porque sé que el Señor me lo dijo a mi corazón. Que habemos quienes tenemos años pensando si decidirnos en nuestra vida espiritual o no decidirnos en nuestra vida espiritual. O sea, hace años el Señor se le apareció, pues. Hace años el Señor le habló, claro, hasta su nombre quizás le dijo. Y tenemos años pensando si me ubico, si no me ubico, ¿sí? Si aterrizo o no aterrizo, si sigo volando en la luna, si Dios sí o no, aún ni sé si soy salvo, aún ni sé si Cristo viene ya. Ya se dio cuenta que un preview, dice la Biblia, que cuando se diga paz y seguridad en Jerusalén, vendrá de repente destrucción repentina. Solo fue un preview ahorita, porque eso no era, pero fue un preview de Israel firmando acuerdos de paz con Hamás. O sea, no sé si me entienden, este volado ya es. Ya es. Y Dios entonces nos llama a, hey, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Ese día que yo llegué donde ese pastor, le voy a contar, el coqui, o el cabezón, como le decían, era mi amigo de chupa, hermano, perdónenme la palabra. Era mi amigo de chupa. Y el cabezón supo lo que a mí me había pasado. Yo me perdí 3 meses, escondido en el Señor, en la iglesia. Todas mis amistades me perdí. A los 3 meses que yo salgo de nuevo al mundo exterior, ya Dios me había sanado a mí. Y me lo encuentro al cabezón. Loco, venía coquero como, pero ni Pablo Escobar. Coquero, hermano. Yo no sé, Dios me guardó que no me fuera preso con él, hermano. Coquero, hermano. Y me lo encuentro, loco, me dijo desde que me vio en la calle. Y me mandaba loco, andaba. Y entonces, ¿qué? Y que contame, ¿qué te pasó? ¿Y qué te has hecho? Y que me dijeron que te hiciste aleluya. Contame. Yo le dije, mira, andas loco, le dije. Cuando andes bueno, hablamos. ¿Tenés miedo? Pues no, andas loco. Cuando andes bueno, hermano, me lo encuentro la siguiente semana en la misma calle, bueno, bien cuerdo. Y entonces ahí platicamos, nos tomamos un café. Y le conté de mi conversión. Y le dije, y me dijo, ¿y ese pastor quién es? El pastor fulano de tal. ¿Qué iglesia tal? Y la que está aquí a la vuelta, sí, dice, vamos. ¿Querés ir? Vamos. Y fuimos y ahí estaba el pastor. Entró conmigo en el mismo sillón donde yo recibí a Cristo. Él recibió a Cristo. Llorando como un niño, como un bebé. Eso fue un punto de inflexión que Dios ponía en su vida. Pero ¿sabe qué pasó cuando salió? Llegamos a la esquina y yo le dije, mira, hoy hay culto en la noche. No, hombre viejo, calmate, me dijo.
O sea, yo me dijo, yo entré porque yo andaba abatido, andaba desesperado. No, o sea, ¿hasta dónde para vos? Calmate, o sea, no te claves, me dijo. Y se fue para seguirse perdiendo en su misma vida. ¿Qué le quiero decir? Saulo quedó ciego, Dios le había hablado y él tuvo 3 días para pensar qué iba a hacer con su vida. Él pudo haberse aferrado a su misma teología, a su misma creencia, ¿sí me entiende? A la ley misma. Pero Saulo dijo, no, este es el momento en el que tengo que ceder y bajar la guardia. Cuando a usted y a mí Dios nos habla, cuando Dios nos permite pasar por un momento, hermano, momentum, en el que usted sabe que tiene que hacer algo con eso que Dios le dijo, hágalo. Es más, aquí tengo una pregunta. ¿Qué hacer cuando llegue ese momento? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando sea el momento de tomar decisiones? Número 1, le quiero decir tres consejos. Atienda a Dios. Atienda a Dios. No pretendamos hacerle creer a Dios que no lo escuchamos, porque Él sabe que lo escuchamos. Atendamos a la voz de Dios. Primero de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró. Es una manera de decir que Dios le estaba hablando con mucho énfasis a Samuel. Y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que está haciendo acá Samuel? Está atendiendo a Dios. Dios le está hablando y él lo está atendiendo. Número 2, cuando llegue ese momento a su vida, responda con fe. Vea lo que dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe? Es muy triste y es increíble porque uno no lo puede ni creer que haya gente en las iglesias que a la hora de recibir una invitación de Dios, porque no es una invitación del pastor, de Dios, a servirle a Dios, se vaya de la iglesia. Hay gente que se va cuando se le invita a servir. Ahora, escúcheme bien esto que le voy a decir, porque esto el Señor me lo habló a mí hoy en la madrugada, cuando yo leía eso. ¿Qué hizo Isaías? Isaías no le estaba hablando a él. Perdón, Dios no le estaba hablando a él. Dice que él oyó, Isaías estaba orando y él en su espíritu escucha esto. Dice, ¿a quién enviaré? Él escucha esto en su espíritu. ¿Y quién irá por quién? Nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban en una reunión privada. Isaías oye, ¿a quién enviaré? Y él no era con él, no era para él. Él dijo, Señor, yo iré, envíame a mí. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo vieron y dicen, estabas oyendo. Bueno, no era contigo, pero a ti te vamos a enviar. Y sabe, el Señor me decía ahora en la mañana, no tenemos temor de comprometer. Lo que Isaías estaba haciendo aquí, ¿sabe qué era? Comprometiéndose donde no lo habían llamado. ¿Sí me entiende? Para cualquier cosa, heme aquí, envíame a mí. Hay una canción muy bonita que dice así, ¿verdad? Pero yo digo siempre, tenga cuidado, hermano, ¿verdad? Porque Dios está como rascándose la cabeza y dice, seguro que envíame a mí. Pero no nos tiembla la mano para comprometer nuestra firma y nuestro salario por una refrigeradora en la Curazao.
¿Qué hace usted? Se compromete. ¿Sí o no? Y valentón se compromete por un carro, por una casa, por un bien, por cualquier cosa. Nos comprometemos. No tenemos temor de comprometernos. Yo le quiero decir algo. Dios quiere vernos a nosotros también, responderle con fe a Él, como Isaías lo está haciendo. Yo iré. Le voy a decir algo. Presentarse usted en la iglesia como lo ha hecho hoy mi hermana y Teresa aquí. ¿Sabe qué peso espiritual tiene eso? Que usted está diciendo, no, yo no ando jugando. O sea, aquí, es aquí. ¿Sí? O sea, si me encuentro a Teresa en galerías, ella no me va a decir a mí don Iván, espero yo, ¿verdad? Ella delante de sus amigos me va a decir pastor. Y ella va a decir, espero yo, ¿verdad? Él es mi pastor, va a decir ella. Y a mucha honra va a decir. Y a mí me van a preguntar, mire, y la policía, mire, ¿usted conoce a esa niña que va ahí zigzagueando en la calle pitando? Y yo voy a decir, fíjese que ella es miembro de mi iglesia, ¿verdad? ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, Dios quiere que nos comprometamos con Él sin temor. Pero si ni siquiera en cosas muy básicas lo queremos hacer, imagínense cuando venga algo más serio. Y número 3, le quiero decir, primero, atienda a Dios. Segundo, responda con fe, sin miedo. Sin miedo. Y tercero, haga lo correcto. Bájese de la barca. Actúe a favor de lo que Dios le está diciendo a usted en su vida. Los puntos de inflexión tienen como propósito que usted y yo hagamos un alto repentino. Y allí, teniendo que cambiar de dirección, tomemos decisiones importantes en nuestra vida. Eso es un punto de inflexión. Nunca nuestra vida es igual, pero tomamos decisiones importantes. Un primo mío, que no tengo comunicación con él estuvo preso. Yo me enteré por televisión, porque él era un comisionado de la policía. Un día salió la noticia y salió él. Y yo le digo, bueno, mi esposa no lo conocía, y le digo, este es primo mío. Sí, este es primo mío. Y entonces, bueno, comencé a investigar. Por cierto, era un primo mío muy querido. Cuando yo estaba pequeño, él era como mi hermano mayor. Y usted sabe que uno todo, y averigüé dónde estaba. Y resulta que yo lo tenía bien cerquita. En una delegación cerca de mi casa estaba. Y lo fui a visitar, ¿verdad? Y fui, los niños, ya sé que él estaba bien chiquito, y lo llevé un día ahí a la Bartolina. Y yo le llevaba comida. Y un día me dijo esto. Mira, me dijo, yo soy inocente, me dijo, y voy a salir, pero te voy a decir por qué estoy aquí. Por cierto, me dijo, hablamos de mí, de mi fe, y yo supe, y tú, y cómo está tu mamá. Él quería muchísimo a mi mamá, y me dice, yo supe que estás con Dios con todo. Te quiero decir algo. Yo conocí a Cristo aquí, me dijo. Aquí. Ah, ¿de verdad? Le dije yo, sí. Y me dijo, el día que a mí me capturaron un día antes de que yo dejara a fulana, a su esposa. Oiga las palabras. El día que me capturaron fue el día antes que yo la iba a dejar a ella y a los niños. Niños son 2 muchachos ya grandes, sus hijos. Y me dijo, estaba a punto de dejar todo. Y me capturaron. Y estoy aquí. Y me dijo, una cosa sé, que Dios me libró allá, que tuvo misericordia de mí, y aquí me trajo a enseñarme cuál era mi realidad. Y yo le dije, bueno, entonces estamos entendidos que cuando salgas de aquí no te vas a ir a darle gracias a la Virgen María. Le vas a dar gracias al Señor, porque Él te va a sacar de aquí. Dicho y hecho, salió. Y salió sin cargo, salió libre, salió inocente, todo. Dios lo llevó a unas vacaciones de año y medio. Año y medio estuvo ahí.
¿Y qué pasó allí? Entendió. ¿Me entiende, hermano? Entendió que algo estaba pasando en su vida, que era Dios y que debía de hacer un alto. Para eso es que Dios nos habla. Pero no quiero que nos vayamos pensando, hermano, que un punto de inflexión es solamente algo dramático. No, yo le puedo decir que estoy seguro de cuántas veces, estando sentado en la banca de la iglesia, supe que algo estaba pasando conmigo en ese momento y con Dios. Supe que Dios me tenía tomado de la mano. Supe ahí en un culto, como cualquier domingo, en medio de toda la gente, todo el mundo estaba tal vez tranquilo, yo estaba sumamente quebrantado, Dios hablándome a mí y yo muriéndome, me iba hasta con dolor de estómago, de costillas, de tanto llorar. ¿Le puedo decir algo? Yo sabía que ahí había pasado algo, no sabía qué, pero había sido un punto de inflexión para mí, donde Dios estaba poniendo una marca en mí por algo que Él quería hacer en mi vida. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en su vida que usted a lo mejor no entiende? Usted dice, la verdad es que no me casa esta situación. ¿Ha pensado usted en que Dios pueda ser quien está moviendo las piezas para llevarlo a usted como llevó a Moisés frente a la zarza? La zarza era el pretexto, hermano. Sí, la zarza era el pretexto. Como yo lo dije una vez en un culto, dije, para algunos de ustedes sus hijos son la zarza. Ojo, la zarza, no se confunda. Dios espera que usted se acerque. Ay, que qué lindo mi hijo, yo voy porque bien lindo ver al niño ahí. Está bien, ok, esa es la zarza. Pero en algún momento Dios espera que se acerque un poquito más a usted y a usted lo va a quemar el fuego. Usted va a decir, oh, no era solo por mi hijo, era por mí. Y Dios dirá su nombre y dirá, te estaba esperando. No, pero yo he traído al niño tanto tiempo, a la niña tanto tiempo. Sí, pero yo te estaba esperando. Tu hijo está salvo, tu hijo me pertenece a mí, pero tú tienes mucho que hablar conmigo. Y ahí nos damos cuenta que el trato es conmigo. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Que el trato es conmigo. Cuando Dios nos trae a estos tiempos, a estos momentum, lo que debemos es estar alerta, usted y yo, para decir, esto es Dios conmigo. Voy a tomar la decisión correcta aquí. La decisión correcta. ¿Qué es eso que sucedió en mi vida, que es traumático quizá? ¿Qué hice después de eso? Después de una pérdida, es fácil ir a tomar una botella de alcohol. Después de una pérdida, es fácil decidir deprimirme, decidir ahogarme en la tristeza, decidir mis amistades, yo las puedo decidir en un punto de inflexión en mi vida. En un punto de inflexión. Mucha gente se ha perdido en puntos de inflexión. Algo pasó y dijo, no, pero es que esto no me tenía que haber pasado a mí, así que por eso yo voy a hacer esto y esto y esto y es mi vida y qué me importa y puedo hacer con mi vida lo que se me da la gana. Tomó la decisión equivocada en el punto de inflexión. Saulo 3 días lo pensó y Saulo dijo, aquí esto es conmigo, esto es conmigo. Y cuando llegó Ananías a orar por él, fue su confirmación, ¿verdad? Un hombre sencillo llegó a orar por el gran teólogo y recibió la vista. Y luego Saulo se fue 14 años antes de entrar al ministerio, 17 en total. 14 años se fue allá a los desiertos a estar él solo, se fue para Siria, allá estuvo mucho tiempo. A los 14 años regresó y conoció a los 12 apóstoles y les dio la mano y le cayó mal Pedro. Sí, está bíblico, pelearon. Pedro era el gran religioso y Saulo era un hombre con una mente mucho más abierta, ¿sí? Pedro se escandalizaba por los pantalones en el culto, Saulo no. Y tuvieron pleitos.
Sí, ¿verdad? Hasta el punto que, bueno, Saulo lo regañó a Pedro por hipócrita. Le dijo, delante de los fariseos son una gran... Delante de la gente, los gentiles te juntás con ellos. Cuando ves a los fariseos te apartás. No seas hipócrita. A Pedro, cuando se encontraron en el cielo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Le dijo Pedro, ¿verdad? Con pena, creo yo. Pero vea esto, Saulo en ese tiempo tomó la decisión correcta. Tomó la decisión correcta, hermano. Y Dios lo bendijo. Y Dios nos quiere bendecir a nosotros también. Vamos a orar. Las cosas suceden en nuestra vida porque Dios es el que orquesta que así suceda, que así sea. Piense qué es lo que está sucediendo en su vida en este momento y piense qué decisiones está tomando usted a raíz de esas situaciones que han sucedido en su vida. Le quiero contar algo bien aquí entre nos, que no está mi esposa. Cuando mi suegro murió en el 2013, las hermanas menores de mi esposa, ellas son 5, las hermanas menores después servían en escuela dominical. Estaban, no le puedo decir yo que estaban entregadas a Dios, pero estaban allí en el redil. Pero cuando murió mi suegro, eso fue un punto de quiebre en el cual tomaron decisiones cada una de ellas. Y la mayoría se apartó de Dios. Y una de ellas cerró su corazón. Con eso se lo estoy diciendo porque se lo demuestro. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Y después de varios meses de duelo, vea la diferencia. No lo digo por mi esposa, sino por alguien que está cerca de Dios. Después de meses de duelo, salimos del culto y llegamos a la casa. No estaban los niños todavía, estábamos almorzando y de repente puso el tenedor en la mesa y me dijo esto: Iván, Dios me habló y me sanó. Y dio su última llorada con duelo, con dolor. Pero ese día me dijo, Dios me habló y Dios me sanó. Y me dijo, en el último segundo de la prédica, cuando el pastor estaba por decir, Dios les bendiga, segundos antes dijo algo que era para mí. Me sanó. Ese fue un punto de inflexión para mi esposa. Yo la vi diferente. Y al contrario de distanciarse, no, ¿verdad? Buscó más el abrazo de su Señor que tanto necesitaba. Nunca vayamos a permitir, hermano, que esos momentos difíciles sean el punto de inflexión para irnos lejos. No, que sean el punto de inflexión para estar cerca. Como yo he escuchado de gente que dice, eso fue tan duro para mí, me marcó tanto, que me hizo llegar a tirarme a los pies del Señor y decir, estoy perdido, yo te necesito. Y a partir de ahí se convirtió en una mujer de Dios, en un hombre de Dios. Pero es decisión nuestra. Por eso es que cada uno de los casos que usted ve, Dios dejaba la mesa de la elección servida a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, como a usted y como a mí. Que el año 2025 sea para nosotros un tiempo en el que las cosas difíciles que sucedan nos acerquen más. Nos acerquen más. Qué lindo es oír gente que dice, todo eso que me pasó a mí me hizo un hombre de oración, me hizo una mujer de oración. Ese acontecimiento tan duro me cambió la vida. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por los momentum que permiten nuestra vida y también esos puntos de inflexión que pueden hacer
que todo cambie para bien para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú tienes medida la situación, aunque a nosotros los números no nos den, Señor. Pero esta tarde, esta mañana, Señor, sea cual sea la situación que mi hermano o mi hermana esté viviendo, sé tú guiándole a aprovechar esa crisis, para acercarse a la zarza. Quizá entre nosotros alguien, Dios le ha estado hablando y hablando y hablando tanto, pero tanto que no puede contenerlo, que no puede disimularlo, que la palabra de Dios ha llegado como una espada que atraviesa el corazón y algunas veces duele, pero también sana, restaura, también pone bálsamo en nosotros. Que sea el Señor ayudándole a entender que es Él ahora con usted. Es su hoy, es su ahora, es su momentum, es ahora. Es ahora. Es ahora. Y diré algo quizá un poco atrevido. Si ha sido aquí que Dios le ha hablado, pues es aquí. Este es su aquí, es aquí. Aquí es donde la zarza está ardiendo para usted. Aquí es. Decisiones importantes serán tomadas en estos días, en estos meses, por gente a la que Dios le ha estado hablando. Vea la zarza y pregúntele a Dios: Señor, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué hay aquí para mí? Y Dios responderá. Señor, sana, restaura corazones, sana emociones, restaura emociones en medio de tu pueblo. Bendice a cada uno, Señor.